sociales, etcétera, etcétera. El reclamo político se hace constante y con el surgimiento del Estado moderno, pues surge las teorías. Y las principales teorías son tres. Y la Judith Revier y la de Lech. Si pronuncio mal el inglés y el español, digo el inglés y el alemán, disculpen, ¿no? Y aquí tenemos que ir. ¿Me ha gustado? Ok, aquí no me voy a poner a hablar de la división de poderes, a extenderme en esto, porque sería obviar algo que ya tenemos de antemano desde la secundaria, ¿no? Entonces, nada más sí decir, porque me van a decir ustedes, ¿cuál división de poderes? Si no hay división de poderes, el poder es uno, correcto, pero por clásico lo voy a decir poderes, ¿no? Y también me van a decir, ay, pues ¿cómo vas a poner a Montesquieu como el creador original de la división de poderes? Y ya está Aristóteles, y está John Locke, y está, verán, aquí están nombres impronunciables, como Cicerón, Mancillo de Padua, Odaken, Ufendo. Y bueno, sobre todo a Locke lo resalto ahí. Locke, yo digo que el inglés y el alemán y todo, y el español, me como las letras, pero ahí va. Locke tenía, es considerado como que su pensamiento es la base de casi todas las constituciones democráticas, del Estado moderno. ¿Por qué Locke y Montesquieu no? Montesquieu era un varón, era una persona que pertenecía a cierta nobleza. Locke era una persona que no pertenecía a nadie, en un libre pensador. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque si a Montesquieu lo atacaba la corona o el monarca, defendía el parlamento. Pero Locke atacó al monarca, a la Iglesia Católica, a los protestantes, y era perseguido por todos, porque criticó todo. Y entonces él no quedó como un héroe, nada. Pero ese sí no tenía protección de nadie. Por eso, si a alguien lo ataca a la Iglesia Católica, pues los protestantes lo defienden, como a Lutero o a Juan Calvino. Pero a este señor no. No voy a extender en esto. Estas son palabras textuales que obviamente son sacadas del señor Ovalle Favela, que es donde dice el pensamiento de Montesquieu, ¿no? Donde dice hay tres diferentes poderes, ¿verdad? Compañero. Ahí también. Bueno, de todas maneras les puedo pasar entonces dice, así nomás textualmente, será lo único que va a leer. En cada estado, expresa Montesquieu, hay tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de las cosas relativas de gente, y el poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho civil. El primero, o definitiva, o deroga las existentes. Por el segundo, hace la paz y la guerra, envía y recibe embajadas y establece la seguridad pública, precave las invasiones. Por el tercero, castiga los delitos y juzga las diferencias entre particulares. Se llama a este último poder judicial y a los otros poderes poder ejecutivo del Estado. Bueno, quedando así trazado, pues, claramente la línea divisoria de funciones o poderes. ¿Sí? Haces leyes, aplicas leyes, juzgas, administras seguridad interior y relaciones exteriores, función administrativa. Ya ahí quedó. Pero lo más importante de este señor no fue hacer la delimitación. Como les digo, Aristóteles ya hablaba de tres. Y si nos vamos a Anaxágoras y a Jenofonte y a Anaximandro, hablan también de que había división de los dioses, tenían diferentes. O sea, no es nuevo. Sin embargo, lo que hace este hombre es que no se confundiera, que en un solo órgano pudieran quedar esas dos facultades, esos dos poderes. ¿Sí? Y nuestra Constitución lo agarra muy bien, dice, sobre todo en el poder legislativo. Aparte de que debe ser en tres, está dividido el poder en tres, dice, y no quedará en una sola persona,
la función legislativa. ¿Sí? Bueno, de ahí expresa a un señor que se llama Mario de la Cueva. Y ya para terminar con la división del poder, ya tenemos con los señores austriacos, el Benedetto, los austriacos, de Viena y el señor que defiende el tercer Reich, o el Reich. Dice que bueno, expresando con otras palabras, ¿no? Porque él habla una chulada del espíritu de las leyes, de este yo, y con las palabras que oímos nosotros, ¿no? Yo nomás siento que es nuevo de freno y contrafreno, pero nosotros claro, cuando vemos división de poderes, freno, de peso y contrapeso, ¿no? O sea, el poder se controla a sí mismo. Y así llegamos a tener establecidos los tres poderes. Y aquí vamos a empezar a tener una visión más ecléctica, o sea, más bifurcada, o sea, ramificada. Tenemos a Kelsen, por un lado, con el normativismo que les decía, y Smith con el cristianismo. Y la polémica empieza y se da en diferentes etapas, ¿verdad? La polémica sobre la garantía de continuidad se da en tres momentos. Kelsen propone a Carl Schmitt, pero no, es al revés. O sea, el primero que habla jurisdiccional, o sea, defender la garantía jurisdiccional, es Kelsen en 1928. Gracias. Publica un ensayo que ahí está subrayado, garantía jurisdiccional de la Constitución. La garantía jurisdiccional de la Constitución. Bueno, en él habla él de que es necesario defender la Constitución, la norma suprema, la pirámide de que él habla, por medio de un órgano que es exclusivamente el Tribunal Constitucional. Pero bueno, viene la respuesta en 1931 con el señor Smith. Y él escribe la defensa de la Constitución, ¿verdad? Pero él se basa en el jefe de Estado como el natural, el neutral, el legitimado para defender la Constitución. Después argumenta él, ¿por qué? Él dice, si la Constitución es un asunto político, por lo tanto el jefe del Reich, o sea el jefe del Estado, debe ser el que defienda. La defensa de la Constitución no tiene con la jurisdicción. Vamos a ver por qué dice él esto ahorita. Entonces, ya Kelsen le vuelve a contestar en el mismo año, ¿no? Nace a la luz lo que nos dicen muchos los maestros. ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? ¿Ya? Y él se basa también pues, de que ya en Austria tenía 10 años funcionando cuando él escribió ese libro, 1920, y rebate a Carney y reafirma sus postulados normativistas. Si me estoy entendiendo mucho, por favor me adelanto y me voy a confusión. Okay. Aquí vamos a ver los aspectos en la cuestión de lo que propone uno y lo que le contesta el otro. Yo ya acomodé más o menos coherentemente cómo era. Kelsen, la propuesta kelseniana es de una corte encargada expresa y específicamente de controlar la constitución de las leyes y de todos los actos ejecutivos del poder público. Se inspira, como reconoce el mismo en el Tribunal Constitucional de Austria, 1920. Smith se opone a que un órgano jurisdiccional sea el defensor de la Constitución. La fundamentación de Smith es la que les digo, ¿verdad? Dice, la fundamentación de Smith se basa en que la anulación y decisión acerca de la inconstitucionalidad de leyes son actos políticos y no jurídicos. Y ahí sí vamos a ponernos a pensar, porque como nosotros como juristas, todo lo vemos desde el punto de vista del proceso. Esto tiene que ir por medio de un proceso.
que una ley nos lleve al camino de una decisión. Y luego y lo político es decidir, como lo hacía en México el jefe de gobierno y el jefe del PRI. Eran decisiones políticas. Y lo demás aceptaba, ¿no? Si había unos entre Estado y Estado, pero eran del mismo partido, tú tienes la razón, y nadie decía nada. Y la decisión era política y era efectiva, porque se mantenía la tranquilidad en el país. Ya no se pudo sostener más eso, y tuvo que empezar la jurisdicción a tomar ese papel